la puedan ver después los que no se pudieron unir hoy y tú también. Cualquiera la puede ver, ¿ok? Sí, está ¿Me, bien. me escuchas? Ok, vale. Ok, entonces vamos empezando. La clase del día de hoy es un concepto nuevo porque en las últimas semanas hemos hablado de acciones, de fondos que tú puedes comprar y vender en un broker, ¿no? Y hay básicamente miles de fondos y acciones de todos los tipos, de empresas de tecnología, de muchos tipos de empresas. También hay fondos que son como bolsas que aglomeran acciones para diversificar el riesgo. Hablamos también de REITs, que son fondos básicamente de finca raíz, que usualmente tienen altos dividendos y acciones también que son de altos dividendos, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de opciones para invertir en el mercado y poder diversificar eh, comparado con dejar el dinero básicamente en el banco, en donde no te pagan prácticamente nada. Entonces, con esto, pues, es un panorama bastante amplio de qué opciones hay para invertir. Ahora, dentro de ese mercado hay también un concepto que es el de las opciones, que es básicamente un apalancamiento en cuanto a lo que puedes invertir en acciones, como ya las hemos descrito, ¿no? Las opciones básicamente son contratos que te permiten participar del movimiento del precio de las acciones, ya sea de para arriba o de para abajo. O sea, si las acciones suben de precio o bajan, vas a tener opciones para poder participar de ese movimiento y te va a dar un apalancamiento bien, bien interesante. Vamos a cubrir lo que son los covered calls y los puts. Básicamente, eh, hay algunos tipos de opciones y cómo los covered calls, que es el enfoque específico de esta llamada, te pueden generar ingresos adicionales a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Con la apreciación de la acción, si es una acción que paga dividendos o un fondo, y aparte de eso, algunas acciones tienen opciones. Entonces vas a tener básicamente tres eh, modos de recibir ingresos en tus inversiones. Cómo poder crear una estrategia de covered calls, cómo monitorear y ajustar tus posiciones, algunos errores que uno por lo general comete y que debes evitar, y también algunos ejemplos. Como comentaba, son inversiones apalancadas. Te permiten controlar acciones sin necesidad de comprarlas. Es como una especie de contrato y la manera más fácil de explicarlo quizás es cuando se habla de contratos de commodities. En commodities, es decir, en el petróleo, los productos agrícolas, hay también un mercado en donde la gente puede comprar y vender, pero sin necesidad de comprar y vender el activo como tal. Entonces, en el petróleo, por ejemplo, hay contratos en donde tú dices, voy a comprar tantos barriles de petróleo a tal fecha o hasta tal fecha a tal precio. ¿Okay? Similarmente, puedes hacer lo mismo con acciones que tengan opciones. Tú puedes comprar contratos sin necesidad de comprar las acciones o vender estos contratos para participar en el movimiento del precio. Cuando las acciones suben, las opciones tipo call suben también y cuando bajan, las opciones tipo put también suben de precio. Eh, la diferencia es que estos contratos vienen en lotes de 100, es decir, un contrato es equivalente al movimiento de 100 acciones. Entonces, también vamos a hablar cómo poder implementar esta estrategia, porque ya requieres tener más acciones, mínimo 100, para poder participar en estas transacciones de opciones. También te permite hacer una cobertura que te protege contra las potenciales pérdidas. Si el precio de la acción baja, esta cobertura con opciones te da un colchón de protección en tu portafolio
Y esto es bastante importante, ¿no? Porque cuando tú compras, es decir, la acción de Apple, y si la acción de Apple baja, pues estás a merced de cómo se desempeña la acción, ¿no? Tienes que o vender a pérdida o esperar a que suba. Si la acción sube de precio, genial, estás bien. También tienes la opción de venderla en ese momento o esperar a que suba más, ¿no? Eh, pero el tema con las opciones es que dependiendo del movimiento, tú puedes tener una cobertura que ya sea te permite ganar más o proteger algunas pérdidas en papel. Y por eso son tan importantes. También estas opciones ofrecen oportunidades para especular con el precio. Como decía, ya sea que suba o baja el precio, los potenciales de ganancia son altos porque son básicamente instrumentos apalancados en donde el movimiento de la acción puede disparar el movimiento de la opción de manera muy, muy rápida, en cuestión de segundos, si es dado el caso. Los tipos de opciones, como comentaba, son los tipos call y puts. Las opciones call te dan el derecho, no la obligación, pero te dan el derecho de comprar acciones a un precio determinado antes de su expiración. Entonces, a diferencia de cuando uno compra una acción, la acción se describe por la empresa o el fondo que uno compra y ya, tú lo compras y lo vendes. La opción, por el contrario, tiene no solamente la acción a la que está ligada, pero también tiene una fecha de expiración. Y esto es súper importante porque el precio depende de qué tan lejos esté la opción de la fecha de expiración. Si la fecha de expiración es más cercana, el precio de la opción o el componente del tiempo del precio de la opción es más bajo, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente, el tiempo es dinero y entre más tiempo a expiración tenga la opción, mayor el precio, pero también se determina por el precio al que la opción está descrita. Y esto ya lo veremos ahora con un ejemplo. Por el contrario, las opciones put se mueven o incrementan en precio cuando el precio de la acción baja. Por eso, algunos inversionistas, cuando cae el mercado, hacen mucho dinero porque usualmente cuando cae el mercado el precio sube o cae bastante rápido y al comprar opciones tipo put, estas opciones se incrementan en precio muy rápido. Entonces, es posible, como puedes ver, Abigail, con estos instrumentos hacer dinero ya sea el mercado subiendo o bajando de precio. Yo tengo El una, enfoque, dale. por ejemplo, cuando yo estaba como tratando de operar en Webull, no sé si ahí estaba como que buscando la parte de opciones, pero digamos que, por ejemplo, hace unas 2 semanas el mercado se cayó totalmente, ¿no? Obviamente, pues yo no las vendí porque pues estaban en negativo, ¿no? Pero digamos, ¿cómo ustedes hacen, o sea, aprovechan cuando el mercado se cae? ¿Hay una estrategia específica o cómo lo hacen? Porque digamos que pues una acción sí la compré cuando pues vi que cayó, pero porque no la había comprado antes. Entonces, a veces pues como que pues no es mucho lo que invierto, pero es como que trato de pues también aprender esa parte, ¿no? Claro. La estrategia que vamos acá a hablar hoy tiene que ver con cuando ya tú compras acciones, cómo poder diversificar o aumentar el potencial de ganancia vendiendo acciones tipo call. Es lo que se llama covered call. ¿Ok? Ya en estrategias más avanzadas, cuando por ejemplo el mercado cae, lo que muchos inversionistas hacen es no necesariamente teniendo acciones, pero comprando solamente opciones. ¿Ok? Entonces, si digamos el mercado cae por alguna noticia mala de la economía, eh, muchos inversionistas empiezan a comprar puts. ¿Ok? Y compran puts, por decir algo, en index funds, por ejemplo, en SPY o en QQQ, y esas opciones tipo put, cuando el mercado cae, suben estrepitosamente, es decir, se aprecian bastante, bastante en el tiempo. Voy a compartir aquí una
imagen, aquí veo a Jessica, porque en la imagen que les voy a mostrar ahora mismo, que es de mi computadora, mi PC, desafortunadamente no, un segundo, no luce igual a como yo la veo en mi MacBook. No me deja copiarlo. ¿Por qué no me dejas copiarlo? Pero lo que sí puedo hacer es compartir mi pantalla aquí. Voy a compartir mi pantalla rápidamente Okay. para explicarte a lo que me estoy refiriendo. ¿Okay? Esta es la pantalla como se ve en Webull en mi MacBook. ¿Okay? Que la pantalla que les voy a mostrar ahora más adelante es como se ve en mi PC. Webull tiene varias alternativas. Tú puedes bajar la aplicación en el celular, que es muy fácil de usar, o puedes bajar la aplicación desde tu MacBook o PC o usar la versión web. ¿Okay? Yo para mis inversiones tengo una MacBook dedicada y también mi teléfono. Y esta es la imagen que me muestra la MacBook. Cuando, por ejemplo, le digo Apple, aquí tengo todas los tabs disponibles y vengo al tab de opciones y le doy una opción en específico, porque como tú puedes ver, hay muchísimas opciones. ¿Ok? Y eso también ya lo vamos a ver. Cuando le doy el clic en una opción en particular, en este caso es el call de Apple de $215 que vence el 2 de mayo, que es este viernes, aquí tú puedes ver cómo se mueve el precio de esa opción. ¿Okay? Este precio que tú ves aquí en el tab de opciones, son precios de varias opciones, realmente es ese valor que aparece ahí multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, aquí este valor aparece $4.10, fue el valor máximo que se presentó hoy, antes de que cerrara el mercado. Quiere decir que el precio de una opción de Apple que vence el 2 de mayo con un strike price de $215 subió hasta $410. ¿Ok? Eh, pero voy a ir más despacio para que ustedes puedan notar todo esto. ¿Ok? Estoy tratando de mover esto, a ver si lo puedo hacer. Ok, déjame salgo de aquí y vuelvo acá. Ok. Como les comentaba, las opciones se miden en número de contratos. A diferencia de las acciones o los fondos, cuando tú dices uno, es una acción. ¿Ok? Cuando dices uno en opciones, es un contrato que equivale a 100 acciones. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar que no todas las acciones tienen opciones, la gran mayoría, y hay opciones o hay acciones que tienen opciones que vencen mensual, semanal, o inclusive algunas que vencen diario. O sea, es un mercado bastante líquido en donde hay mucha gente invirtiendo porque ya te puedes imaginar, por ejemplo, con Apple, tú solamente tienes Apple, ¿no? Es la acción de Apple, ¿ok? Y puedes comprar las acciones que quieras. Pero si vienes al mundo de opciones, dentro de Apple, tú puedes decir, tengo muchísimas alternativas. Puedo comprar una opción de Apple tipo call que se vence este viernes y que tiene un strike price de tanto. Ya eso lo mostraré en un momento en la otra imagen que tengo aquí de Weibo. Como les comentaba entonces, esta imagen es importante para que tengan una idea del concepto de las opciones tipo call y puts. El call básicamente espera que el precio de la acción suba si tú eres el comprador. Como todo, tú también lo puedes vender, igual que con acciones. Tú puedes comprar o vender acciones. El asunto es que cuando tú vas a vender acciones, tienes que tener el cash en tu cuenta para poder vender esas acciones, porque es una posición en corto, básicamente. Igualmente pasa con las opciones. Cuando tú vendes una opción tipo call, tienes que tener el respaldo, ya sea en efectivo, en cash o con las acciones en tu cuenta.
Porque si por alguna razón la opción se llega a ejecutar, tú tienes que responder con las acciones por tu cuenta. Por eso es un concepto bastante que uno lo puede hacer tan complejo como quiera, pero el concepto de hoy que queremos recalcar es la estrategia de covered calls, que es, tú tienes 100 acciones o múltiplos de 100, ¿ok? De una acción y vendes una o dos o X opciones tipo call, ¿ok? Para poder aumentar tu nivel de ganancias. Igualmente el put es el contrario, como decía, cuando caen los precios, los puts pues suben bastante de precio, entonces el comprador espera que el precio baje y el vendedor que el precio suba. Pero en el contexto que nosotros vamos a estar aquí, básicamente la estrategia nuestra está aquí, ¿no? Nosotros vamos a vender calls respaldados por las acciones que tenemos ya en nuestra cuenta. ¿Ok? Aquí va entonces un ejemplo para hacerlo más claro. Aquí estamos diciendo una opción de Apple, te da siempre el símbolo de la acción, y te da una fecha, la fecha es la fecha de vencimiento de esa opción y te da un valor que es el strike price. ¿Ok? Ya con el strike price también voy a mostrar en una gráfica a qué se refiere el strike price. ¿Ok? Y luego te da el precio de esa opción. Como les decía, el precio de la opción realmente es el precio que está ahí multiplicado por 100. En el caso de esta opción, si es 3.5, son $350. ¿Ok? Por cada opción. Entonces, el strike price es el precio predeterminado al cual la opción puede ser ejecutada. Como les comentaba, es un contrato en el que tú tienes la opción de comprar acciones a un precio determinado. Es muy líquido, es decir, tú la puedes comprar y vender en cualquier momento antes de que se venza y el precio, el strike price, es determinante en la rentabilidad de la opción. Todos estos indicadores aquí son súper importantes para describir la opción como tal. La fecha de expiración es la última fecha en la cual la opción puede ser ejecutada. Es decir, antes de la fecha de expiración tú puedes comprar y vender en un segundo muy fácilmente o puedes ejecutarla. ¿Ok? Al ejecutarla, lo que estás diciendo, si digamos tú tienes esta opción aquí, ¿ok? Si tú la compraste, al tú ejecutarla, básicamente lo que estás diciendo es, ok, voy a comprar 100 acciones de Apple, porque este es un contrato, ¿ok? Voy a comprar 100 acciones de Apple a $240. Supongamos que la acción de Apple está a $300 y tú las estás comprando a 240 por opción, por acción. Suena una buena, un buen deal, pero también depende de cuánto hayas pagado por esa opción, ¿no? Entonces, por eso hay bastantes indicadores que describen una opción y pueden ser instrumentos que multiplican las ganancias cuando ya tú tienes acciones en tu cuenta. El valor intrínseco es el valor real de una opción si es ejecutada. Entonces, es el valor como tal que en el caso, digamos, de esta opción, si el precio de la acción está de $300, el valor intrínseco sería $60, porque está a $60 por debajo del precio de la acción. ¿Ok? El premium es el precio de la opción como tal, que en este caso sería 3.5 o $350 por contrato. Y el valor del tiempo, como lo decía, es un valor que a medida que se acerca a la fecha de expiración va decayendo. Entonces, hay varios componentes de este precio como tal. Un componente es el valor intrínseco y el otro componente es el valor del tiempo. ¿Ok? Esta gráfica lo explica un poco mejor. ¿Ok? Y en cuanto a la estrategia de covered calls, que es la estrategia más sencilla, bueno, aparte de comprar o vender opciones por su cuenta, pero en el concepto de covered calls es la estrategia compuesta más sencilla que existe en cuanto
hacer transacciones con opciones. Como comentaba, la estrategia combina tener acciones con la venta de opciones call para generar ingresos extra. Como decía, tú tienes 100 acciones de Apple ya en tu cuenta y vendes una opción de Apple con una fecha de expiración cercana. Si esa opción expira y el precio, el strike price está por encima del precio de la acción, básicamente va a expirar en cero. Entonces, cuando tú vendes la opción al principio, vas a recoger ese dinero. Es como un dividendo, ¿ok? Y ese dividendo adicional, tú lo recibes y es cash para ti, ¿ok? Te permite generar ingresos premium al venderlas constantemente. Entonces, en el caso de Apple, Apple tiene opciones semanales y todas las semanas tú puedes hacer este mismo ejercicio completamente e ir colectando y colectando. Es como, para que sea más claro de entender, es como si estuvieras arrendando tus acciones. ¿Sí? Piensa de esa manera. Tú tienes una casa y la arriendas y recibes renta todos los meses. En el caso de las acciones, puedes hacer exactamente lo mismo. Tú tienes las acciones, las puedes arrendar por un tiempo y te pagan una renta que recibes como premium. El valor de la renta es predeterminado. ¿Y Tú cómo, sabes y cómo se cuánto. hace eso en esa aplicación de Webull? Porque yo estaba viendo que en la de Robinhood sí funciona, aunque todavía no la entiendo, pero en Webull no entiendo mucho esa parte que dice pues que es como rentarlo. O sea, lo pagan mes a mes, o en qué parte hay que ponerlo, o hay alguna opción específica. Aquí te estoy mostrando el Webull y de nuevo, hay varias opciones de Webull. Esta es la versión web para PC. Si tienes la aplicación en el teléfono, quizá se vea un poco diferente. Pero Ujú. cuando tú vienes a la página web de Webull con tu cuenta, tú buscas la acción que quieres transar. Aquí puse, por ejemplo, pongamos Microsoft, para dar un ejemplo. Okay. Y aquí está la gráfica. La gráfica es importante, el chart, porque, y aquí puse, cada velita es de una hora, ¿ok? La gráfica es importante porque la gráfica te da una idea de cuáles niveles de precios son como techo y como base en los cuales se mueve Microsoft, ¿ok? Entonces, dejemos la gráfica por ahora. Y aquí en la parte inferior, yo sé que es bastante información, pero en la parte inferior hay un tab que habla de opciones, ¿ok? Okay. Cuando tú vienes al tab de opciones, tú vas a ver todas estas opciones aquí, ¿ok? A la parte izquierda están los calls, en la parte derecha están los puts, ¿ok? Ujú. Ahora, el otro indicador importante es la fecha de expiración. La expiración de las opciones depende de qué son opciones. Entonces, las acciones que son bastante líquidas, que son empresas grandes como Microsoft, tienen opciones que expiran semanalmente. Todos los viernes, al cierre del mercado, el mercado opera entre las 9:30 de la mañana, hora del este, hasta las 4 de la tarde, hora del este. ¿Ok? Ujú. Ahora, hay veces, por ejemplo, que el mercado está cerrado. Hay algunos viernes el mercado está cerrado y por eso esas semanas son importantes de que ustedes vean en el calendario para poder planear sus inversiones. ¿Ok? Sobre todo si están transando con opciones, porque a diferencia de las acciones, es como comprar una casa. Tú tienes tu casa y ya. Pero cuando estás transando con opciones, el concepto de que las opciones expiran, es importante tener muy pendiente y rastrear la expiración. Entonces, en el caso de Microsoft, tiene opciones que expiran todos los viernes. ¿Ok? El viernes más cercano es en 2 días, es el 2 de mayo, pero aquí puedes tú entrar a la del próximo viernes, que es el 9 de mayo. Y si ven ustedes el precio
va Ya. creciendo porque son opciones que vencen más adelante. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, el de 395, miremos cuánto vale el que expira el 2 de mayo. $580. Estos son los ASCII y los bits, ¿no? Entonces está entre $950 y $580 el call de 395 que expira en 2 días. Pero si tú vas al 9 de mayo, la opción que expira el 9 de mayo del 395 ya sube, está entre 10.40, que es $1.040 y $760. Obviamente porque la parte del tiempo, el componente del tiempo de la opción es mayor, entonces el precio de la opción es más grande. ¿Ok? Cuando tú vienes acá, seleccionas básicamente qué fecha quieres el call, qué fecha de expiración, y aquí navegas entre todas estas y seleccionas la que tú quieras. Aquí también Webull y todos los brokers básicamente, para hacerlo más fácil visualmente, ellos hacen una partición y aquí ponen el ticker para decir la acción está en 396,65, bueno, 395,26. Y esa Ok. partición te dice básicamente los precios que están por debajo de ese nivel y los precios que están por encima de ese nivel. Entonces con eso tú vas haciendo scroll, ¿no? Scroll down. Aquí están los que están por debajo de ese nivel y aquí están los que están por encima de este nivel. El enfoque de hoy va a ser en calls, porque la estrategia es vender calls, que es como arrendar las acciones que ya tú tienes, vendiendo calls todas las semanas. Y también se pueden Sí, comprar. sí, claro. Entonces, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tú puedes comprar, si quisieras comprar solamente la opción y ya. La diferencia con esto es que mientras la opción esté todavía antes de expirar, ¿ok? Tú la puedes comprar y vender en cualquier momento, tal como una acción. Pero si el call, por ejemplo, el precio del call o el strike price está por debajo del precio de la acción y llega a expirar ese call, tú tienes que comprar las 100 acciones. Entonces, los brokers básicamente te dicen tienes que tener un collateral, que en el caso de Microsoft, por decir algo, si fueras a vender o a comprar un call de Microsoft, 100 acciones de Microsoft más o menos son $39.526. ¿Sí? Es básicamente el precio de Microsoft multiplicado por 100. ¿Ok? Pero para responder tu pregunta, absolutamente, tú puedes comprar y venderlas tal cual, pero el riesgo es mayor, porque como te decía, hay un componente del tiempo que si el precio no se mueve a tu favor, el componente del tiempo va a decaer y el precio de la opción va a decaer también. Entonces, lo que realmente quieres es comprar un call, por ejemplo, cuando tú estás segura que el precio, o no segura, o cuando crees que el precio va a subir en un corto espacio de tiempo, o sea, que va a subir muy pronto, o que está subiendo para que el precio de la opción suba también. Porque si no lo hace y empieza a bajar y tú tienes un call, el precio del call cae bastante rápido. Al tú tener un covered call, al tú tener, por ejemplo, 100 acciones de Microsoft y vender un call de Microsoft de esta semana, por ejemplo, digamos que yo tengo 100 acciones de Microsoft, ¿ok? Y voy a vender una opción tipo call que vence este viernes y voy a vender el de $400. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a recibir entre $500 y $665 automáticamente. La diferencia de la renta de acciones es que uno recibe la renta de una vez, antes de, uno no tiene que esperarse al fin de mes, sino automáticamente cuando tú las vendes, recibes la renta. Pero ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos apostando a que esta opción va a expirar por fuera del precio, lo que quiere decir que la acción de Microsoft va a estar por debajo de $400
en el momento de la expiración, que es el viernes a las 4 de la tarde, hora de Atlanta. ¿Ok? Si eso pasa, la opción desaparece, expira como tal, desaparece de tu cuenta y tú recibiste entre 500 y $665. Digamos que haces esa transacción mañana a primera hora. Y eso lo puedes hacer todas las semanas. Entonces, el próximo lunes, por ejemplo, digamos que expiró a la de $400 por fuera, o sea, desaparece tú el sábado temprano, ves tu cuenta y ya no aparece esa opción. El lunes puedes hacer la misma operación. Tú puedes llegar el lunes porque tú tienes las acciones de Microsoft, ¿no? Son 100 acciones. Tú puedes llegar y decir, voy a vender otra opción que expira el viernes 9 de mayo. Si eso lo vas a hacer el lunes, este precio va a estar por debajo, muy probablemente, porque es menor el espacio de tiempo. Son solamente 5 días a la expiración. Si fuera hoy, si fuéramos a venderla hoy, hacen falta 7 días para que esta opción expira, porque expira el 9 de mayo. O sea, mañana y el viernes son 2 días y 5 días de la próxima semana. Pero el mensaje aquí es que tú puedes hacer esta operación todas las semanas. Ahora, adicional a esto, cuando haces esto con acciones que pagan dividendos, tú también recibes el dividendo. Entonces, desde el punto de vista de ingresos como tal, el vender opciones tipo call en esta estrategia es como recibir un dividendo adicional al que ya recibes. Si ustedes recuerdan, la mayoría de las acciones pagan dividendos cada 3 meses, unas pagan dividendo cada mes, otras quizá un poco más frecuentes, no son muchas, pero la mayoría son o 3 meses o un mes. Imagínense el potencial de poder generar dividendos adicionales todas las semanas. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Yo sé que es bastante información y seguramente van a tener preguntas no solamente hoy, sino en el transcurso de los próximos días también, porque esto es un mundo bastante fascinante, en donde hay mucha información y mucho por aprender. ¿No hay preguntas por ahora? Déjenme regresar un momento aquí a la gráfica esta, que lo escribe muy bien. Eh, Ahora, esta gráfica describe el perfil de ganancias de esta estrategia. ¿Ok? Aquí básicamente tenemos ganancias o profit y pérdida. Aquí tenemos un punto de equilibrio y este es el precio de la acción. Por decir algo, Apple, si volvamos a Microsoft. Si tengo 100 acciones de Microsoft y el precio de las acciones de Microsoft baja de 390 a $350, estoy perdiendo $40 en ese momento, ¿cierto? De 390 a 350. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, si tuviera 100 acciones de Microsoft, ¿cuánto estaría perdiendo hasta ese momento? 40%, que son $4,000. ¿Ok? Y les estoy dando un ejemplo hipotético. Esta línea roja describe exactamente eso. Si el precio de la acción cae, pues tú vas a perder algún dinero. ¿Ok? Si el precio sube, pues va a ganar dinero. De hecho, la línea azul representa cómo se comportaría la acción. Si yo tengo solamente acciones de Microsoft, dependiendo del precio, voy a perder o voy a ganar. ¿Ok? Ahora, la diferencia también, como les decía, yo puedo mantener esa inversión por siempre, o sea, es como comprar una casa, no la tienes que vender en cualquier momento. Las opciones, como tienen expiración, es un poco diferente. Cuando tú, en vez de solamente tener la acción de Microsoft, haces una estrategia cover call, o sea, arriendas las acciones que tienes, mira cómo se comporta el precio o el perfil de ganancia.
hay aquí una parte en verde que básicamente te dice si el precio de Microsoft baja un poquito o inclusive se mantiene, yo voy a estar ganando dinero porque estoy recibiendo ese premium, ese arriendo de esas acciones. ¿Ok? Pero si por decir algo, el precio de Microsoft se dispara, sube mucho, como tengo una opción en venta, está limitada mi ganancia hasta ese número máximo. Entonces, de esta manera, tú estás minimizando el riesgo. ¿Por qué? Porque estás protegiendo una potencial pérdida si el precio baja, porque recibiste un arriendo de esas acciones, pero a la vez, si el precio sube mucho, estás limitando tu ganancia hacia arriba. Entonces, por eso es una estrategia de diversificación que potencialmente puede generar ingresos adicionales eh, arrendando tus acciones. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Y la mejor manera de, digamos, familiarizarse con el concepto es cuando uno hace sus propias inversiones, sus propias transacciones, ¿no? Es decir, tú tienes acciones de una empresa y al menos 100, como decía, y empiezas a vender covered calls para que tú empieces a familiarizarte cómo se comporta esto. Con el tiempo, como decía, puede crear ingresos adicionales. Desde el punto de vista de impuestos, son tratados como dividendos, o sea, es como si recibieras un dividendo adicional, lo cual es bastante favorable desde el punto de vista de impuestos. Y con eso, de hecho, minimizas el riesgo. Esta estrategia, de hecho, minimiza el riesgo de tener acciones solas de por sí. ¿Ok? Porque al bajar el precio y tú tienes un ingreso adicional, con eso estás acolchonando un poco esa potencial baja del precio. ¿Ok? ¿Cuáles son los requerimientos? Como decía, tienes que tener al menos 100 acciones de un ticker que tenga opciones. No todos tienen opciones, pero la gran mayoría. Lo otro importante es que cuando tú creas la cuenta con el broker, tienes que seleccionar un nivel de inversión que te permita vender acciones, vender opciones como tal. Y eso es muy fácil de hacer. Tú contactas al broker, inclusive algunos brokers en tus account settings, tú puedes seleccionar el nivel de inversiones y seleccionas nivel 1, poder vender opciones tipo call. Eh, También debes seleccionar acciones apropiadas para tu estrategia. Esta es otra parte importante. ¿Cuáles acciones son apropiadas para tu estrategia? Depende realmente de lo que tú quieras lograr. Por lo general, acciones que sean líquidas, o sea, de empresas grandes en las que sea fácil comprar y vender estas opciones, eh, que tengan expiración. No necesariamente tiene que ser semanal, es preferible que sea semanal, pero mensual también. Puedes hacerlo con opciones mensuales. Y si tus acciones pagan dividendos, como decía, ganas doble, el dividendo y el premium de los covered calls. Este premium lo recibes como cash, que lo puedes gastar en lo que tú quieras o lo puedes reinvertir en más acciones. Con esto pues vas creando el efecto de bola de nieve para poder crecer tu cuenta más y más rápido. Yo creo que esto ya habíamos hablado un poco, cuáles son los beneficios y riesgos. También te permite reducir el costo de compra de tus acciones. Es como cuando uno compra, yo creo que este ejemplo muy fácil de entender. Cuando tú compras una casa para arrendarla y tú pides un crédito al banco, lo que vas recibiendo de la renta te permite pagar la deuda al banco. Es básicamente ese mismo concepto de poder bajar el costo de compra de tus acciones. Aunque la diferencia sería de que cuando tú compras tus acciones, las compras con tu cash, no necesariamente con un crédito, pero con eso te permite bajar el costo de compra de tus acciones, ¿no? Con eso te vas apalancando más. Eh, la estrategia es particularmente atractiva para acciones mercados estables. Esta es otra cosa importante. Generalmente cuando las acciones están estables, es cuando la estrategia funciona mejor. Porque básicamente la idea es que las opciones expiren
con valor cero y que tú constantemente estés recibiendo ese ingreso al principio de la semana, ¿no? Ese ingreso semanal. Aquí vamos a hablar de un ejemplo. Digamos que eres dueño de 100 acciones de la compañía ABC, cuyo precio por cada una es de $50. La acción de ABC tiene opciones y vendes una opción tipo call con un strike price de 55, o sea, es un precio por encima del valor actual de la acción, lo cual le da al comprador, o sea, la persona que cuando uno vende esta opción tipo call, al otro lado de la transacción hay un comprador, ¿ok? Alguien te la va a comprar, pero en ese momento te paga a ti y le da a ese comprador el derecho de comprar 100 acciones a $55, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Si ese comprador puede ir a comprar esas acciones a $50, él no va a ejercer la opción. Entonces la opción va a expirar en cero. Por eso es tan llamativo, ¿no? Tú vas a vender opciones, estos contratos, es básicamente un arriendo, pero al final de la semana el arrendatario se va, desocupa tu casa y haces esto constantemente. El precio de una opción de ABC es 55 con una fecha de expiración determinada, pero de una opción de ABC con call, con strike price de 55 con una fecha de expiración determinada, es de $2 por acción, o sea, $200. Tú recibes estos $200 de ingreso y mantienes tus 100 acciones que vale cada una $50, o sea, son $5,000 más 200 de ingreso, ya tienes 5,200. ¡Boom! Y la semana siguiente, si el precio se mantiene por debajo de 55, tú puedes volver a vender el call de 55, recibir otros 2 por acción, o sea, otros $200, y el balance de la cuenta sube de $5,200 a 5,400. ¿Ok? Por eso el efecto de interés compuesto es súper importante aquí, porque tú vas creciendo tu cuenta rápidamente. Y la gráfica aquí, como les comentaba, es básicamente describiendo esto, el efecto de el covered call, ¿no? Si la acción llegara a subir por encima de 55, ya la ganancia estaría limitada y tú tendrías que vender tus 100 acciones a $55. Pero como ya tú recibiste 2 por acción, estás ganando dinero igualmente. ¿Okay? Así que por ese lado la estrategia es bastante rentable porque estás ganando y estás protegiendo ante una eventual pérdida temporal. ¿Ok? Voy a hacer una pausa porque sé que es bastante información. Este es un módulo en el que seguramente van a haber muchas preguntas, como les decía. Y esa es la idea, ¿no? Que puedan hacer preguntas, que podamos resolverlas o con algunas ideas igualmente. Así que Brian, Jessica, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? No, por ahora no, gracias. Bueno, pues Brian, por tu cuenta, ¿tienes alguna pregunta? No, no, dale. Todo muy claro, gracias. Vale, ok. El criterio de selección entonces de las acciones idealmente es cuando el movimiento del precio de la acción es estable. Por eso es que acciones grandes con bastantes dividendos, como lo describimos en algunos seminarios tipo Chevron, tipo ExxonMobil, ¿no? De las empresas de grandes dividendos, usualmente el precio de ellos es más estable. Son las acciones ideales para esto, porque también tienen opciones y algunas de sus opciones tienen buenos premiums. También estas acciones que tengan tendencia al alza en el mediano o largo plazo. Empresas grandes que constantemente están creciendo y que están constantemente pagando dividendos están en esta lista, ¿no? Que tienden a crecer en el mediano o largo plazo en cuanto a su precio. Minimizar el riesgo al seleccionar acciones con opciones líquidas en el que la compra y la venta se ejecute a un precio estable. Esto lo comentaba cuando son acciones
de empresas grandes y establecidas son acciones y opciones muy líquidas. Es muy fácil venderlas y comprarlas. ¿Ok? Y también tener en cuenta la fecha del dividendo. ¿Ok? Porque usualmente las acciones que pagan dividendo, la fecha en el que es el último día para poder calificar a ese dividendo, esas acciones se venden y se compran más. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas quieren recibir el dividendo. Entonces, es importante también que cuando vayan a hacer esta estrategia, revisen el calendario, verifiquen si la fecha ex-dividend está próxima y está antes de la expiración de la opción, para que ustedes tengan presente de que existe un mayor riesgo de que le hagan, le ejecuten la opción. ¿Ok? Y básicamente, ¿cómo se da la ejecución? Me ha pasado a mí. Tengo un covered call y supongamos que el miércoles de esa semana es la ex-dividend date. Al cierre del mercado el día miércoles, la opción se ejecuta y el día jueves el broker te manda un mensaje y te dice tienes que vender tus 100 acciones porque el call se ejecutó. Y tú lo que haces es las vendes automáticamente sin ningún problema. ¿Ok? Por eso es importante qué tipo de opción tú vas a vender para que si sube el precio, tú igual ganas. No vas a tener ningún problema. Es la única diferencia ahí. Cuando la opción se ejecuta, eh, tú vas a recibir ese mensaje y las acciones que tú ya las tienes, básicamente las tienes que vender al precio del strike del call. También es importante, si la fecha del earnings es antes de la expiración, es importante porque las acciones usualmente son más volátiles en esas fechas. Por ejemplo, hoy creo que Microsoft reportó ganancias. El día de hoy, el precio de la acción de Microsoft se movió un poco más y el día de mañana se va a mover un poquito más también, pero usualmente es el día de las reporte de ganancias se mueven bastante. Entonces, la volatilidad, a mayor volatilidad, el precio de la opción también es mayor. ¿Okay? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y si ustedes ven, se viene una fecha de ex-dividend o se viene la fecha de earnings y prefieren no vender la opción, no la venden. ¿No? Es como cuando uno, de nuevo, si uno tiene una casa, digamos que es un Airbnb, ¿ok? Y se viene la época de diciembre con las fiestas decembrinas y tal, y tú dices, este diciembre no voy a rentar mi casa porque tengo familia visitando, tú no la rentas y te quedas ahí o como quieras hacerlo. Igual con las acciones. Tú no tienes que estar vendiendo opciones, las vendes cuando tú quieras, tú las arriendas cuando quieras. Por eso es una estrategia fabulosa desde ese punto de vista, porque tú estás en control realmente. ¿Ok? Este es el último. Sí. Así es, este es el último. Ok, entonces volvemos un poco a Webull. Y aquí, de hecho, me metí a la página de Webull. Y no es que estemos recomendando Webull en particular, hay muchos brokers que ustedes pueden escoger, pero para darles una muestra, si ustedes vienen a la página de Webull, ellos hace poco lanzaron los fondos de Money Market, de los que hemos hablado en las clases pasadas, que son fondos de bajísimo riesgo. Aquí lo dicen ellos, alta liquidez, generan ingresos, bajo riesgo. Aquí tienen ellos 3 fondos que básicamente son bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ok? So, en vez de dejar el dinero en una cuenta ganando básicamente 0%, ustedes para empezar podrían comprar uno de estos fondos y vean las rentabilidades que dan. ¿Ok? Con 0 riesgo, básicamente. Este fondo aquí te paga 4.06 efectivo anual. Lo que hay que tener en cuenta es que es taxable y por eso también hablábamos de abrir cuentas de brokerage para cuentas de retiro, es decir, Roth IRA and IRA, porque si invierten en
cosas que son taxables, pues no van a tener que pagar impuestos. Sencillo. Entonces, en el caso de este fondo, sería un fondo propicio para invertir en una cuenta de brokerage tipo IRA o Roth IRA. Si ya es una cuenta de brokerage normal, en donde tú pagas impuestos, están estos dos fondos. Como dice aquí, son exentos de State and Personal Income Tax. State and Personal Income Tax. Igual tienes que pagar impuestos federales, pero no tienes que pagar impuestos federales, son exentos de Personal Income Tax. Entonces son tax free y tú puedes tenerlos en tu cuenta de brokerage. Es solamente para mostrarles este nuevo producto que tienen ellos. Me pareció interesante que en la palma de sus manos pueden comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y empezar a ganar. Volviendo a la página de cómo se ve Qué pena. el broker. Cuéntame. Disculpe, tengo una pregunta. Me parece interesante el tema de los bonos que estaba comentando, pero eso es solamente como simplemente invierto como un fondo de inversión y ya, o Exacto. es como Sí, tipo CDT, más o menos, o sea, es mejor que CDT, porque CDT, básicamente tú vas al banco o llamas al banco o entras a la app y sí, el CDT básicamente te retiene la plata por un tiempo. Tú puedes comprar ajá, un sí, CDT a 3 meses o a 6 meses. En esos 3 meses o 6 meses, tú no puedes contar con ese dinero para nada. ¿Ok? Al cabo de sí. los 3 o 6 meses, te pagan un interés. ¿Ok? Este es completamente líquido, lo que quiere decir que en cualquier momento que tú necesites la plata, tú lo vendes y tienes el cash. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es un fondo tal cual como lo hablamos, que puedes comprar y vender en cualquier momento con un Ajá. clic y que te permite tener liquidez y tener ingresos que están atados a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Facilísimo, Oh, ok. facilísimo. Sí, Discúlpame, en esa plataforma yo puedo invertir desde bajito monto. Creo que es en sí, la que se puede comprar porciones, algo así, creo. No sé si estoy diciendo bien, pero porciones de acciones o como sí. porcentajes de acciones. Puedes empezar a invertir desde $10, acciones fraccionales. Ah, eso, acciones fraccionales. Ok. Exactamente. Discúlpame, ¿iba a decir algo? No, 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 eso es realmente Ok. el concepto. Creo que aquí lo habíamos hablado, déjame ir un poco a la parte donde habíamos hablado de esto con esta gráfica. Si lo había puesto aquí. ¿Sí recuerdas esta gráfica? Sí, 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 Ok. sí, sí. Estamos hablando de Ah, estos ok, bonos ok, acá. O sea, ok, aquí tenemos ok. cash, el siguiente Ajá. son los bonos. Es Oh, básicamente ok. es como tener el cash en cuanto a liquidez, pero te va a rentar un poco más, ¿no? Mm. 4.1% anual, básicamente, con cero riesgo o muy, muy bajo riesgo porque está atado a los bonos de Estados Unidos. ¿Vale? Ok, vale, listo. Muchísimas gracias. No, con gusto. Ok, volviendo entonces a Weibo, esta es la imagen como parece, ¿no? Y les comentaba, es importante que también se familiaricen con los precios de las acciones, porque como cualquier cosa es importante saber si lo que uno está comprando está caro o está barato, ¿no? Creo que lo hablábamos hace unos días también, que una persona decía, "Uy, yo voy a comprar acciones de Tesla o compraría acciones de Tesla porque han bajado bastante". Pues resulta que este año muchas acciones han bajado de precio. Y si ustedes ven aquí tengo la gráfica, cada velita son 4 horas. O sea, esta velita aquí representa el 30 de enero. Fíjense cómo ha bajado el precio de Microsoft. Estaba en 455 el 12 de diciembre. Bajó hasta 344 y está en 395. ¿Ok? Obviamente ahorita hay muchas noticias de todo esto de las aranceles y demás, pero el precio de Microsoft, al igual que el de muchas otras empresas, ha bajado de precio, ¿no? En las últimas semanas. Lo que quiere decir que es un precio relativamente atractivo para entrar si el horizonte de inversión es a largo plazo. Entonces, como todo es importante saber lo que uno está comprando, si está barato o está caro. Y en la parte de abajo, como les decía, están las opciones. Entonces, al tener 100 acciones
Microsoft, de cualquier empresa, aquí está AMD, Nvidia, la misma historia, ¿no? Poder ver qué opciones tiene y hacer esta metodología que les comentaba de covered calls. Todas las semanas vender un covered call, recibir ese ingreso adicional al rentarlas y repetir la estrategia todas las semanas o todos los meses, ¿no? Pero para los que no se han familiarizado con esta estrategia, obviamente lo ideal es empezar invirtiendo en algo como una acción, un fondo o en un money market fund, que es el que les mostré hace un momento, para que ustedes se familiaricen y miren cómo se mueven los precios de las acciones. Cada acción, cada empresa es diferente, aunque uno puede decir Microsoft y Apple son parecidas, pero realmente cada empresa es diferente y el precio se mueve de manera un poco diferente. Y la una pagará más dividendos que la otra, la una paga dividendos una parte del año en una fecha específica diferente a la de la otra, reporta ganancias una fecha diferente a la de la otra. Entonces es importante también para que ustedes vean cómo se comporta el precio de la acción. Y también están los fondos que hablamos, ¿no? Los fondos de index funds, este es el QQQ, que representan las empresas más grandes de tecnología de Estados Unidos, ¿no? Igualmente ha bajado bastante de precio, bajó hasta $402 y está ahora en 475. ¿Okay? Y en la misma aplicación de Webull, como les decía, pueden hacer todas estas transacciones. Muy fácil. ¿Alguna pregunta? Yo sé que hoy fue una sesión de bastante información. Mi recomendación es que revisen la grabación. Ojalá hayan tomado notas y si no, pues está la grabación. Traigan preguntas en cualquier momento en el WhatsApp. Hagan las preguntas. Lo podemos seguir hablando en las próximas clases también. Pero para aquellos que aún no han hecho esta estrategia o aquellos que no han siquiera invertido en un fondo o en una acción, esta estrategia puede esperar por ahora. Importante que se familiaricen como invirtiendo y comprando y vendiendo acciones o fondos y una vez se sientan confortables y también puedan comprar de a 100, puedan empezar a explorar esta estrategia. Que, como les digo, a largo plazo es una estrategia genial. Siempre es bueno recibir ingresos y si puedes maximizar tus acciones al rentarlas, pues súper, súper bien. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Esta semana, estaba pensando precisamente esta semana voy a, por primera vez, porque realmente nunca lo he hecho, pero sí por primera vez como empezar ya a invertir, ahora sí en serio, en acciones, pero a empezar con poquito. Entonces yo creo que sí, posiblemente voy a estar haciendo preguntas. Creo Porfa. que voy a elegir esa plataforma que puedo comprar acciones fraccionadas, que es lo que pues yo ahorita deseo. Ya tengo Mm, seleccionadas a qué empresas deseo, pero pues nunca lo he hecho, entonces voy a intentarlo y cualquier cosa voy a estar preguntando. Y sí, voy a ver la grabación nuevamente, yo trato de verlas nuevamente porque con las grabaciones es como que ya puedo pausar, voy más al detalle, entonces sí, está súper bien. súper, Jessica. Creo que Eliezer mandó un link para abrir cuenta en Webull. Creo que hay un descuento ahí o te dan acciones de regalo al dar clic en el Oh, link. Es muy fácil, es más fácil que abrir una cuenta en el banco realmente. Y en cualquier momento, como te digo, pregúntanos y estaremos contentos de poderte apoyar. Y bueno, muchos gracias. éxitos. Así que nada, por ahora entonces lo dejamos así. Nos reunimos la próxima semana, el miércoles. Creo que Eliezer va a hablar un poco de finca raíz también. Y estaré Ok. esperando sus preguntas. Gracias por su atención el día de hoy. Vale, muchísimas gracias. Muy buena la clase. Vale, que esté muy bien. Que Vale, esté muy Lau, Descanse. muchísimas bien. Adiós. gracias. Chao. Feliz Gracias. noche. Chao, chao.